Saludos, os damos la bienvenida desde OAFI Sport, un nuevo episodio de nuestro programa dedicado al deporte saludable y dirigido a todas las personas deportistas que cuidan de su salud articular, emitiendo en directo desde los estudios de Barcelona Media Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube y también los espectadores y oyentes de Canal 4, Radio Cultura de Barcelona y el podcast de La Razón Salud Digital. Desde ahí donde estéis, muchas gracias por acompañarnos, por interesarte por el contenido que te ofrecemos desde este programa. Soy Che Arana y es un honor estar de nuevo contigo en este viaje hacia el autocuidado y el bienestar a través de la comunidad de OAFI. Empezamos. En el programa de hoy vamos a hablar, tal como avanzamos la semana pasada, vamos a hablar sobre la microbiota, también conocida como flora intestinal. Es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, seguro que habéis oído hablar, especialmente en el tracto gastrointestinal. Microorganismos que incluyen bacterias, virus, hongos y otros microorganismos. La microbiota, para resumirlo, es única para cada individuo y puede variar en composición y diversidad. Y esto es un dato que lo hace muy interesante, el tema que vamos a tratar hoy. En la segunda parte del programa vamos a hablar de tenis, un deporte muy popular desde hace mucho tiempo. En el día de hoy tendremos el placer de poder hablar con Hugo Durán. Él es periodista deportivo especializado y muy implicado en el día a día del tenis. Actualmente dirige el programa online Resto Directo en YouTube y plataformas de podcast. Vamos a empezar con el primer tema que os hemos anunciado. La genética y la microbiota. Vamos a recordar, nada más empezar para podernos poner en situación, son dos elementos interrelacionados en el cuerpo humano. La genética influye en la composición de la microbiota, es decir, en los tipos de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. A su vez, también la microbiota puede afectar la expresión de los genes. Mantener una microbiota saludable y equilibrada es fundamental para nuestra salud en general. Una microbiota diversa y equilibrada promueve el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico, tan importante, ayuda también en la digestión de los alimentos y puede prevenir enfermedades. Si bien la genética puede influir en la composición de la microbiota, los hábitos de vida y el entorno también desempeñan un papel importante. Un estilo de vida saludable es clave para mantener una microbiota equilibrada, incluso si hay factores genéticos en juego. Es importante tener en cuenta que la investigación sobre la relación entre genética y microbiota aún está en desarrollo y se requiere más estudio para comprender completamente esta compleja interacción. Pero ahí vamos a intentar meternos para aclarar dudas, sobre todo de la gente que nos está viendo y escuchando. Por eso contamos una vez más con la presencia, esta vez desde Skype, del doctor Vergés. Ahí lo tenemos. Muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Che. ¿Todo bien? Todo perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hoy no tengo el gusto de estar al lado tuyo, pero bueno, esa distancia, ¿eh? No pasa nada porque vamos a poder hablar de un tema que ya hace semanas que tenemos ahí en la cabeza. Queremos darle vueltas al tema de la microbiota. Cada vez hay más gente interesada en saber qué es, cómo va y esta relación, como estábamos introduciendo en el tema, con la genética. Hoy, de hecho, para hablar de este tema, también vamos a poder contar con la ayuda del doctor David Poyatos. Él es especialista de producto del área molecular de laboratorios Echevarne, quien dio una ponencia en el pasado congreso articulando el deporte, y hoy vamos a recuperar algunos de los momentos más destacados. Para empezar desde cero, ¿qué es la microbiota? Hemos podido aclararlo un poco, pero vamos a darle la palabra a la persona especialista y vamos a ver el primer vídeo del doctor Poyatos que nos va a ayudar a entenderlo. Así a nivel general, para hacer una pequeña introducción breve de qué es la microbiota, deciros que es ese conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo. Principalmente, la gran mayoría van a ser bacterias, pero hay otros eucariotas como son hongos o levaduras. Todos ellos en conjunto realizan una colaboración con nuestro organismo, nos ayudan, hay una reacción simbiótica, nos ayudan a utilizar pues, los recursos que tenemos y ellos, hay como un win-to-win. Tú me das, yo te doy y es beneficioso tener ese conjunto de microorganismos. Podemos pensar que antiguamente consideramos a las bacterias como nuestros enemigos y recurríamos a los antibióticos para luchar contra ellas. Ahora sabemos que no, que pueden ser nuestras amigas y nos van a ayudar mucho a nuestra calidad y a nuestra experiencia de vida. Entonces,
es muy ventajoso esa simbiosis y conocerlas y cómo podemos ayudarlas a que colaboren con nosotros. Habrá una colaboración mutua para mejorar nuestra calidad de vida. Decimos que hay más células bacterianas o microorganismos en nuestro cuerpo que propias células humanas, y en el intestino es donde aún se concentran más todavía. Dentro de, casi podemos hablar casi de más de 100 billones de células bacterianas que están presentes en nuestro intestino y tienen una importancia vital en nuestra vida. Muchas veces se las considera que en el peso de una persona casi 1,5 kilos del peso mío, por ejemplo, podía estar formado por estos microorganismos. Y la importancia que tienen, como os decía. Esa importancia la vamos a ver sobre todo relacionada y asociada con nuestro estado de salud. Vemos que según qué composición de bacterias haya en nuestro intestino, nos van a beneficiar bastante y nos van a hacer pues, tener una calidad de vida bastante mejor. Y nos decimos, ¿y por qué esto? ¿Y de dónde viene todo esto? Pues bueno, esas ventajas que nos aporta realmente es por las funciones que realizan estos microorganismos en nuestro organismo. Una de las principales funciones, centrándonos en que están en el intestino, es la digestión de los alimentos. Nos van a ayudar a digerir esos alimentos, incluso alimentos que por nuestra propia capacidad no seríamos capaces de digerir. Sin embargo, estas bacterias sí que lo hacen y nos aportan unas moléculas muy interesantes con factor biológico que nos van a ayudar pues, a aportar tanto como vitaminas, una serie de ácidos grasos de cadena corta muy importantes en nuestra salud. Hasta 1,5 kilos de nuestro cuerpo puede estar formado por estos microorganismos. Tenemos más de 100 billones de células bacterianas. Parece mentira que todos los microorganismos que llegamos a tener en nuestro cuerpo, ¿no, doctor Vergés? Pues sí. Realmente, fíjate, Che, eso es un tema muy nuevo. Dijéramos, yo en la Facultad de Medicina, cuando empecé en el año 78, esto no se sabía ni idea, ¿no? Quiero decir, no. Pero es tan nuevo que te diría que hace 15 años tampoco se hablaba, hasta 10 si me apuras. O sea que estos últimos años se ha visto la importancia, dijéramos, que tiene pues, las bacterias, ¿no? en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ese intestino que parecía que era una cosa que simplemente servía para absorber, dijéramos, los nutrientes, ¿no? que teníamos de nuestra alimentación, pues realmente hay más cosas, ¿no? Hay toda una serie digamos, de organismos, ¿no? que pueden jugar un papel clave, ¿me entiendes?, en nuestra salud. O sea que esto realmente es como una especie de novedad, ¿no? Entonces, bueno, pensamos nosotros siempre que la UAFI, cualquier cosa que tenga que intervenir con la salud, tanto en el mundo de la artrosis de gente mayor o la mujer, la osteoporosis, etcétera, pero también el deporte, ¿no? Y por eso el doctor me hizo una charla magistral, que además, pues agradecer a los laboratorios Echevarne, que a veces no lo decimos suficiente, ¿no? Pero que nos ayudan mucho en el Congreso y sobre todo, una cosa que le agradezco yo mucho personalmente, es que nos ceden una consulta, la consulta solidaria la hacemos, dijéramos, en la calle Tellez, ¿no? En Madrid, es gracias a una consulta que nos deja Laboratorios Echevarne, ¿no? De forma totalmente altruista, ¿no? Por tanto, agradecidos. Dicho esto, no sé si te he contestado a tu pregunta, Che. No, estamos empezando a indagar un poco y por eso sí, nos ha servido de introducción, claro está, porque en ese sentido muchas veces asociamos que en cuanto al tema que ya estaba empezando a tratar el doctor desde estos vídeos que podemos compartir hoy, que las bacterias son malas por naturaleza. Pero esto no es cierto, no es cierto. No. A continuación vamos a ver un vídeo del doctor Pollatos que nos hace una diferenciación, para empezar a entenderlo, entre bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, vemos que una función importante de estas bacterias para nuestra mejor calidad de vida es esos procesos de digestión. También sabemos que nos protegen. Sabéis que nuestro tubo digestivo es como una cavidad que nos aísla del exterior y que facilita la entrada de alimentos a nuestro cuerpo. Si nuestro tubo digestivo está perforado o está muy permeable, va a dejar que sustancias que hemos ingerido pasen a nuestra sangre y eso va a tener problemas en nuestra salud. Entonces, un problema de permeabilidad intestinal, hay que tener cuidado con ella. Pues bien, las bacterias las buenas, por supuesto, nos van a ayudar a formar esta capa de mucosa, a defendernos frente a otras bacterias más agresivas y, en conjunto, tener una mejor protección y salud en nuestro intestino. También hemos visto que las bacterias tienen una función que es la de educar y enseñar a nuestro sistema inmunitario. Ayudan a saber cuáles son bacterias buenas de cuáles son bacterias malas,
dan esas señales de inflamación, pero cuidado, soy buena, no pasa nada, y nos van a permitir un aprendizaje para saber diferenciar qué es bueno y qué es malo. Entonces, las bacterias también colaboran en esa función y en un desarrollo de un sistema inmunitario eficiente. Como hemos dicho, también regulan el metabolismo. Uno de esos biomoléculas que pueden generar su metabolismo de estas bacterias son pequeños neurotransmisores, hormonas, que van a afectar en muchas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Por último, también decir que entre muchas de las funciones que realizan, sintetizan vitaminas que de otra forma no tendríamos acceso a ellas, y ellas sí que las producen y sabemos la importancia que tienen en nuestra salud. Pues sí, la importancia que tienen en nuestra salud y que algunas de estas bacterias que tenemos en nuestro organismo son imprescindibles, tal como se refería el doctor, para proteger nuestro intestino. Ahí se ha empezado a investigar mucho y de hecho hay mucha nueva información. Hay mucha gente que oye hablar y no sabe lo que es y mucha gente que ya se ha puesto en manos y en tratamientos concretos para poder renovar un poco toda esa funcionalidad. Parece como que hayamos tenido un poco olvidado al intestino cuando es una parte tan importante de nuestro cuerpo. Ahí muchas veces nos referimos como el segundo cerebro, doctor Vergés. Sí, totalmente cierto, tienes toda la razón, Che. Ha sido una parte no investigada, ¿me entiendes? Y bueno, y esto realmente ha cambiado su mundo. Y bueno, se están estudiando muchas posibilidades, ¿no? Porque toda esta dinámica va encaminada, ¿me entiendes?, a evitar la inflamación. La inflamación crónica es un proceso que puede empezar en cualquier sitio. Bueno, el intestino puede empezar. Entonces es muy importante pues evitar. De hecho, algunas enfermedades desconocidas, por ejemplo, incluso reumáticas, ¿no? Podrían perfectamente tener su génesis, su origen, en el tema intestinal. Por lo tanto, esto es un camino, dijéramos, de largo recorrido. Hay muchas enfermedades. Por ejemplo, sabes que en reumatología hay más de 200 enfermedades reumáticas. La más prevalente es la artrosis, pero hay muchas enfermedades que no sabemos de dónde vienen. Hay muchas enfermedades inflamatorias, por ejemplo, como es el Crohn, como es, ¿me entiendes?, pues la colitis ulcerosa, el propio cáncer. De hecho, os voy a explicar una anécdota muy bonita, ¿no? Durante muchos años, si me permite, Che, pero durante muchos años, si te acuerdas tú que cuando se hablaba de la úlcera duodenal, entonces, si te acuerdas, la úlcera duodenal, pues bueno, era una enfermedad que yo me acuerdo cuando ya empezaba la carrera, que empezaban a ser los primeros tratamientos, pero anteriormente era quirúrgica. O sea, dijéramos, la úlcera duodenal dolía tanto, molestaba tanto, no se podía comer, una ulcerita que aparecía en el duodeno, que está debajo del estómago, ¿no? Y entonces, a veces llegaba incluso a producir problemas quirúrgicos, ¿no? Y de cada 10 se operaban 8. O sea, se operaba directamente. Se operaba directamente. Una operación recurrente. Sí, una operación, se operaba, se cogía el NIT, se cortaba y se volvía a unir a la estomosis del duodeno. Esto hasta los años 70 era relativamente frecuente. Y después aparecieron unos medicamentos, concretamente la cimetidina, la ranitidina, todos esos medicamentos que, bueno, empezaron a ver que de cada 10 pasaban a 8 a ser tratados bien y 2 a operarse. Y de golpe y porrazo, un día salen unos investigadores que de forma poco a poco, porque no se atrevían a decirlo, claro, se consideraba la úlcera de duodeno como una enfermedad psicosomática, con una cosa más de tipo de aquí de la cabeza, ¿no? Y resulta que estos investigadores, que fueron premio Nobel de Medicina, resulta que empezaron a ver que en el nicho de la úlcera había, dijéramos, una bacteria y que se llamaba Helicobacter pylori. Esa bacteria. Y esa bacteria estaba allí, pues resulta que es la causante de la úlcera duodenal. Entonces, claro, no se atrevieron a decirlo de entrada porque los vieran excomulgados desde el punto de vista médico, porque claro, decía, oye, una enfermedad que es psicosomática y ahora me dices que es infecciosa, vamos, esto no tiene. Entonces, estuvieron haciendo 2 o 3 publicaciones para acabar confirmando que el ulcus gastrointestinal es una enfermedad infecciosa. Entonces, y a partir de allí, hay unos tratamientos, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando, pues se acordarán, ¿no? Y saben perfectamente que les hacen un test, sale positivo y les dan unos antibióticos y se curan, ¿no? Pues fíjate, esto es una cosa, dijéramos, que viene a pelo lo que estamos hablando, o sea, de que en este caso una bacteria
Helicobacter pylori causante de una enfermedad. Por lo tanto, imagínate, además ten en cuenta que el tramo intestinal tiene muchos metros, ¿eh? No recuerdo la cifra, pero muchos metros. Por lo tanto, ahí tenemos todo un mundo, ¿me entiendes?, para investigar, ¿no? No, ahí hay mucho tema. Además, también cada vez se oye más amigas, amigos, Sí. gente que conocemos, que está a nuestro alrededor, que, bueno, que sabemos que ahí tienen ese problema con ese Sí. bichito que parece ser que ahora bueno, es el protagonista en muchas casas. Eso es Sí. el Helicobacter pylori. Muchas personas habrán sido diagnosticadas y habrán pasado por ese tratamiento, que también es un poco duro porque es un antibiótico Sí, potente. mucho tiempo, durante tiempo, sí. Se alarga y trae algún problemilla, pero Sí. claro, es inevitable para poder erradicarlo, para poder cargarte al bicho. Sí, y evitar que puedas hacer problemas de gastritis, sobre todo problemas dijéramos, de úlcera duodenal. Y después otro tema muy importante que viene a cuento, ¿no? Que esto ya lo sabíamos los médicos, ¿no?, en general, de que cuando tú tomas un antibiótico, que es importantísimo, ¿no?, y que salva miles y miles, y ha salvado millones de vidas, ¿no?, veas la penicilina, ¿no?, y sus derivados, pues también te cargas la fauna bacteriana, ¿no? Dijéramos, esa profita que hay en el intestino, y en el intestino y en otras mucosas, por ejemplo, en la vagina o el pene, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha tenido en consideración. Por eso es tan importante, una de las aplicaciones que tienes, que cuando tú te estás tomando un antibiótico, pues tienes que consultar, si tú lo utilizas sobre todo, yo diría no 3 o 4 días, pues lo utilizas de forma crónica, entonces es importante, dijéramos, hacerte una cobertura probiótica, ¿no?, para evitar pues que acabes haciendo una diarrea, que acabes haciendo problemas intestinales. Por eso vamos a tratar este tema en algún otro programa para poder meternos de lleno, para poder ayudar a todas las personas que están pasando un poco por ese capítulo en su vida de tenerse que enfrentar al Helicobacter pylori. En otros programas vamos a insistir. Ahora, como queremos tomar especial atención a lo que es la relación entre la microbiota y la genética, que es un tema muy interesante, vamos a saber cuáles son los principales factores que condicionan nuestras bacterias. Vamos a escuchar de nuevo al doctor Pollatos a ver qué nos dice en este sentido. ¿Qué factores intervienen en su buen estado? Sabemos que son muchos. Empecemos desde el principio. La propia persona, nuestra propia genética ya es un factor que condiciona cómo van a responder esas bacterias. Después, además de nuestra genética, nuestra respuesta no es lo mismo cuando nacemos, si nacemos por cesárea, que si nacemos por parto natural. En ese momento, cuando nacemos, nos vamos a exponer a las bacterias que hay en la piel de la madre en la cesárea, o bien a las bacterias que hay en la cavidad vaginal de la madre cuando nacemos por parto natural. Ahí es donde comienza nuestra constitución de nuestro intestino, de nuestra microbiota, y empieza a progresar durante los primeros 1000 días de vida del niño, del bebé, son importantísimos para constituir lo que va a ser su flora, su microbiota. Entonces, hemos visto que estos son dos importantes aspectos. A lo largo de la vida va a seguir evolucionando. No es estática, es dinámica y va a seguir creciendo. La dieta, sabemos que es el mejor factor que va a influir en la mejora y estímulo de nuestra microbiota. El ejercicio, que es el tema de hoy, veremos que también tiene efectos sobre nuestra microbiota y cómo le puede afectar a los deportistas. No solo a la población en general, sino también a los deportistas. Es increíble que ya desde que nacemos se empieza a formar la microbiota de cada individuo y hay diferencias incluso de si una persona nace por cesárea o de forma natural. Claro. Hay muchísima cosa todavía por entender. Sí, ¿sabes qué pasa? Fíjate, es sencillo. O sea, a veces, todo en medicina, dijéramos, las cosas naturales son las que realmente tienen su sentido, ¿no? Claro, tú el momento que bajas en el canal del feto, en el momento que baja por el canal del parto, eso es un canal, dijéramos, lógicamente, pues que allí hay bacterias de la madre, ¿no? Bueno, pues ese feto, que es recién nacido, vamos a decirlo, ¿no? Porque parece que feto, quizás la palabra es mejor, recién nacido, pues lógicamente va cogiendo, a medida que pasa, pues va cogiendo todas estas bacterias que tiene la madre, ¿no? Entonces ahí se empieza a crear el sistema inmunitario. Si ya se hace por cesárea, lógicamente no lo tiene. Simplemente, pues bueno, se hace, dijéramos, pues la técnica que se utiliza quirúrgica de la cesárea, se abre la matriz, pum, y se saca, dijéramos, el recién nacido, ¿no?
Pero claro, esto es importante, ¿no? Igual que también, por ejemplo, en su momento, lo hemos hablado más de una vez, es muy importante la lactancia materna, ¿no? Porque durante 3 o 4 meses nuestro sistema inmunitario no funciona per se, necesita un tiempo, y con la leche materna la madre nos está dando las defensas necesarias, para evitar infecciones, ¿no? Por lo tanto, todo tiene su razón de ser, y todo lo natural pues nos baladí. Sí, sí, desde luego, ahí también hay muchísima... Bueno, me he encontrado con esta creencia incluso de que ya trasciende un poco más allá, ¿no?, de la cuestión más física, y es que las condiciones en las cuales te gestaste, todo el tiempo que pasaste ahí en el vientre de tu madre y cómo fue ese nacimiento también tiene muchísimo que ver con muchas cosas de tu vida que así como de Pues entrada sí. uno no se las piensa, pero ahí Pues hay sí. hay mucho trabajo Tanto. también por investigar ahí en ese sentido. Y Pero tanto, y tanto. vamos a seguir, por lo que veo, tengo estas cifras porque comentábamos un poco el promedio del intestino delgado. Parece ser que tiene una longitud aproximada de 6 a 7 metros, pero parece ser que varía dependiendo, claro, del tamaño y de la edad de cada persona. Sin embargo, Correcto. el intestino grueso tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros. Ya decimos que son medidas aproximadas. Es importante tener en cuenta que el intestino tiene una estructura altamente plegada, ahí en forma como de tubo, lo que le permite ocupar un espacio relativamente compacto dentro del abdomen, porque parece mentira que sean tantos metros ahí dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, muy interesante este dato también. Ahora, mucha gente se estará preguntando quizás por qué es importante tener un estado saludable de nuestra microbiota. Quizás a simple vista puede parecer que no es tan importante, es igual. Yo siempre he comido lo que me ha dado la gana y ahí no me voy a preocupar, es igual como nací, yo ahora ya estoy aquí. Bueno, tantas cosas que uno se puede plantear, pero veamos ahora el siguiente vídeo del doctor Poyatos, donde nos cuenta las enfermedades que se pueden sufrir a raíz de no tener un estado saludable de nuestras bacterias. Para ello, queremos conocer un estado saludable. Cuando hablamos de un estado de la microbiota que sea saludable, queremos decir que hay más bacterias buenas que bacterias malas. Cuando se pierde ese equilibrio y empiezan a predominar más las bacterias malas, es cuando hay un conflicto y se puede desencadenar por diferentes problemas. ¿Cómo podemos saber en qué estado estamos? Hay unas técnicas de laboratorio que ahora nos permiten conocer esa composición, la cantidad de microorganismos que hay en nuestro intestino. Le llamamos el estudio del microbioma. El microbioma hace referencia a los genes de esos microorganismos. Estudiando los genes de esos microorganismos, sabremos quiénes están ahí. Entonces, hoy en día, utilizando la técnica del microbioma, podemos clasificar y saber la composición de las bacterias que hay en nuestro organismo. Ya sabemos una cosa, quiénes están ahí. Y esto es muy importante, porque ¿qué pasa cuando se pierde ese equilibrio? Hemos visto que hay una asociación muy directa en cuando se pierde ese equilibrio. ¿Y de dónde parte y empieza ese desequilibrio? Como os decía antes, nuestro intestino es un tubo que nos aísla un poco del exterior. Cuando ese tubo se abre, se vuelve permeable, hay orificios, pierde su integridad, pueden pasar un montón de sustancias que no tenían que pasar a nuestra sangre, y eso puede ser desencadenante de muchos problemas. Esto es lo que llamamos esa mayor permeabilidad intestinal, que nos genera muchos problemas que tenemos que controlar mucho, y eso es un primer proceso de inicio de inflamación, de activar nuestro sistema inmunitario y que tenemos que controlar muy bien. Como podéis ver, son muchas enfermedades en las cuales hemos visto que este desequilibrio de la microbiota va a estar asociada con ellos. En diabetes, cáncer de colon, a nivel neurológico, el Parkinson, el Alzheimer, el autismo, todos ellos hay una relación con la actividad que realizan esas microbiotas en nuestro intestino. Pues bien, de forma resumida, es muy importante tener un equilibrio en nuestra microbiota para estar en un estado saludable. Es muy importante, tal como nos ha explicado y nos ha acabado de quedar claro del todo el doctor Poyatos. Pero como estamos en el programa OAFI Sport y aquí nos interesa también la parte de actividad física, vamos a tener en cuenta qué mejoras podemos tener en nuestra microbiota si practicamos deporte o ejercicio físico. Nos lo cuenta de nuevo el doctor Poyatos. La actividad física y la microbiota. ¿Qué sabemos? ¿Qué conocimiento tenemos a día de hoy de esa relación que hay y cómo eso en el mundo deportivo podría ayudarnos a conocer un mejor rendimiento deportivo en las personas, conociendo el estado de nuestra microbiota? ¿Y cómo podíamos chequear eso? ¿Qué preguntas nos hacíamos? Si realmente la actividad física afectaba a nuestra microbiota. Pues comparamos atletas con no atletas para ver qué pasaba y ver si la actividad física en los atletas hacía que hubiera una composición bacteriana diferente a las personas que no practican deporte.
El objetivo era hacer menos de 60 minutos de actividad física y ver si había diversidad bacteriana y si había producción de ácidos grasos de cadena corta. Pues bien, de estos experimentos vimos que sí, que las personas físicamente activas, al hacer ejercicio, pues aumentaba la abundancia de especies diferentes y que había una mayor diversidad. O sea, que había cosas importantes y que el ejercicio lo estimulaba. ¿Qué más veíamos? Que un buen estado de salud física aumentaba los niveles de ácidos grasos de cadena corta. Sabréis que los ácidos grasos de cadena corta son importantísimos para un buen estado de salud. Y luego, la duración, muy importante, la duración del ejercicio físico. Si es poco, no hace nada. Si es mucho, puede ser dañino. Entonces, hemos de saber distribuir muy bien esa labor. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos empezado a conocer un conjunto de bacterias y su función. Hemos visto que el ejercicio consigue cambiar nuestra microbiota y el epitelio que forma nuestro intestino. Hemos visto que principalmente hay unas bacterias que producen butirato, un ácido graso de cadena corta muy importante, que esto nos ayuda a proteger nuestra barrera intestinal y nos protege frente a inflamación y otros problemas, que lo conocemos muy bien con el intestino, pero hay otros órganos, otros tejidos en los cuales ejerce un efecto beneficioso y de ahí lo que decíamos, el riesgo de otras enfermedades. Hemos visto que la actividad física mejora, que a medida que practicamos más actividad física, mejora nuestra microbiota. Hemos visto que la actividad física en los pacientes con obesidad nos va a ayudar a contrarrestarla. La combinación de nuestra microbiota, el ejercicio, la actividad física y la dieta nos va a permitir usar como una medida terapéutica para controlar el peso en las personas con obesidad. Bueno, pues ya vemos, las personas que practican actividad física se ha demostrado que tienen más diversidad en su microbiota. Es muy importante en todos los ámbitos hacer una actividad física saludable para mejorar no solo la artrosis, la microbiota, para evitar sobrepeso. También es una cosa que se puede recomendar en muchos casos y nos puede dar múltiples mejoras, ¿no, doctor Vergés? En cuanto a lo que decía ahora y comentaba el doctor Poyatos. Sí, 100% cierto. Es decir, una alimentación apropiada, ¿me entiendes? Y una buena actividad física para cualquier persona, quiero decir, sea deportista o ¿me entiendes?, de competición o no, ¿me entiendes?, o una persona normal, simplemente, pues bueno, sentido común, andar, ¿me entiendes?, hacer una actividad física correcta y una buena alimentación, pues ayuda, está claro, ¿no? Sí. Aquí también hay cosas que ha comentado que también importantes, ¿no? El tabaco es una de ellas, cuidado con el tabaco favorece, dijéramos, muchos problemas intestinales y gástricos, entre otros, ¿no? Como ya sabemos muy bien. El alcohol también, ¿me entiendes? Por tanto, siempre esto tenerlo en consideración, ¿no? Y hay un tema que no he comentado, pero creo que otro día lo podemos comentar, que es muy importante tener en cuenta que la mayor parte de medicamentos se absorben en el intestino. Cuando hay alteraciones a este nivel, puede cambiar hasta el efecto de los medicamentos. O sea, una flora intestinal no apropiada puede hacer que determinados medicamentos ni se absorban o se metabolicen mal y no tengan efecto, o al contrario, tengan más toxicidad. Esto es otro tema, lo dejamos ahí. Pues no me parece muy interesante este tema para poder recuperarlo en otro programa, porque ahí hay mucha teca y es que, claro, tú te tienes que tratar con un antibiótico para ayudarte y te estás, bueno, sin saberlo, porque si no pasas por esa disbiosis y por ese conocimiento que te permite toda esa serie de análisis, no lo vas a saber. Y ahí hay algo que se ha de hablar necesariamente, porque, claro, cuando tomamos algo es porque esperamos que nos vaya bien, pero es que incluso nos puede ser contraproducente. Ahí nos interesa seguir investigando, doctor Vergés. Recordamos entonces que dieta equilibrada, los antibióticos, usarlos solo cuando sean necesarios y bajo supervisión médica. También el control del estrés, muy importante para nuestra microbiota. Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco. El ejercicio regular siempre nos va a beneficiar, evitar también los alimentos ultraprocesados, considerar y tener en cuenta, por supuesto, los suplementos probióticos, mantener el peso saludable, la alimentación equilibrada, la actividad física, el descanso adecuado también, y ahí para acabar la lista de siempre que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Consultar siempre con un profesional de la salud para las recomendaciones más personalizadas y pasar por esos análisis muy necesarios que ahora, hoy en día, ya los podemos hacer, que antes era más difícil, ahora podemos hacer estas
disbiosis a través de las heces, de la sangre, y ahí tener muchísima información que antes no teníamos. La verdad es que ha sido muy interesante los fragmentos que hemos visto del doctor Pollatos. Como siempre, os queremos recordar que podéis ver las ponencias completas del Congreso Articulando el Deporte en el canal de YouTube de OAFI Foundation. Esperamos próximamente poder hablar con el doctor Pollatos en persona para seguir tratando este tema, que es mucho más denso, y estaremos encantados de seguir analizando. Muchísimas gracias, doctor Vergés. Vamos a seguir con más contenidos hoy en nuestro programa. Vamos a recordar que tenemos a Ken Pharma como laboratorio colaborador en este programa, un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Ken Pharma, expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Y te recordamos que nos gustaría que no te perdieras la oportunidad de ser protagonista en esta historia. Unirte a la Fundación OAFI hoy mismo y ser parte de la comunidad va a ser importante. Ese apoyo que va a hacer posible que más personas puedan moverse sin límites y vivir la vida al máximo. Hazte socio. Para obtener más información sobre cómo hacerlo y hacer tu aporte, visita nuestro sitio web en oafifoundation.com o llama al número de contacto que tienes en pantalla, 931 59 40 15. No esperes más, únete a nosotros y sé parte del cambio que queremos ver en el mundo. Seguimos adelante con más contenidos, sino antes recordarte que puedes incluso visitarte con el doctor Vergés en nuestra clínica solidaria, el lunes en Barcelona y los jueves en la Clínica Maestranza de Madrid. Cuida tu salud articular en manos del doctor Vergés, fundador y CEO de OAFI, uno de los expertos más reconocidos en artrosis, con el cual emitimos este programa semanalmente y al cual tenemos hoy al otro lado a través de Skype para seguir tratando los temas que tenemos preparados en el día de hoy. Ya te lo hemos avanzado. Ahora, en la segunda parte del programa, vamos a hablar de un deporte que sabemos que gusta a muchísima gente, como es el tenis. Es un deporte muy popular desde hace muchísimo tiempo. En el día de hoy vamos a tener el placer de hablar con Hugo Durán. Él es periodista deportivo especializado y muy implicado en el mundo del tenis. Actualmente dirige el programa online Resto Directo en YouTube y plataformas de podcast. Y ya queremos darle la bienvenida porque le tenemos ahí al otro lado. Bueno, bienvenido, Hugo. Es un placer saludarte. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a ver, ahí ya lo hemos detectado ahí por el acento, ¿eh? Hugo es granaíno, es de Granada. Correcto. Él es un apasionado del deporte y según tu bio en Twitter te defines como futbolero, tenistero, basquetero, padelero y puntos suspensivos. Bueno, ahí entiendo que esos puntos suspensivos quieren decir que has practicado prácticamente la totalidad de todos los deportes que te apasionan, pero no sé yo, uno detrás de otro, todos a la vez, ¿los sigues practicando? Cuéntanos, Hugo, para conocerte un poco ahí para empezar. Pues mira, sobre todo a mí me ha gustado mucho el deporte para verlo desde niño, pero es verdad que practicarlo lo hago muchísimo, toda la semana. Soy sobre todo de jugar al pádel, al tenis un poquito también. El fútbol y el baloncesto ¿Qué? regular, ¿Lo has dejado? pero me gusta mucho sobre todo seguirlo, sí. Claro que sí. Bueno, y ahí está tu intervención a nivel personal en el mundo del periodismo deportivo, que de alguna manera te llevó a especializarte en el tenis, ¿no? Aunque, ahí está un poco sobrevolando también el pádel que te ha acompañado. Pero bueno, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo empezó todo, esta aventura tuya? Bueno, yo desde muy pequeño a mí me ha encantado el deporte, sobre todo yo diría que a raíz de Rafa Nadal nace una pasión por el tenis muy grande y bueno, pues desde que era muy pequeño yo me gustaba quitarle el volumen a la televisión y ponerme a comentar partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas que al final yo creo que es un poco como por donde empezamos todos, ¿no? La primera escuela, ¿no? Haciendo ahí vocecillas. Perdona. No, es la primera escuela, ¿no? Un poco el juego. Sí, claro. Eso es una cosa que yo creo que viene un poco de cuna
Y bueno, pues hasta hoy ahí siguiendo, poco a poco creciendo como se puede, en un mundo que es complicado abrirse paso, pero bueno, trabajando por cumplir los sueños que tiene uno. Claro, eso es lo más importante, seguir el camino y lo que el corazón a uno le manda. Pero ahí estabas tú muy chiquitillo, ¿qué edad concretamente que descubriste el tenis? ¿Te acuerdas? ¿Tienes ese primer recuerdo que te atrajo también de este deporte? Ya nos lo has dicho, ver a Rafa Nadal jugar, supongo, y Pues esa energía. sí, yo te diría que cuando tenía 9, 10 años, esos partidos de Nadal con Roger Federer son los primeros recuerdos que tengo, aunque no, los tengo un poco borrosos, pero luego sí me acuerdo de después irme al colegio alguna vez con Nadal jugando en Australia, que empezaba a jugar de madrugada, y enterarme después de que había perdido, ponerme a llorar, en fin, lo sufría mucho. Claro está. Bueno, digamos que ahí llegas tú a ese mundo por la pasión que sientes tú mismo por la práctica del deporte y por verlo. Pero queremos que nos contagies un poco, porque hasta aquí, digamos, ¿tú qué edad tienes ahora mismo, Hugo? Bueno, probablemente menos de la que te piensas, tengo 18 años. Bueno, es que para mí es algo muy significativo, te quería oír decirlo. Son 18 años y ya, bueno, estás metidísimo en el mundo del deporte y del periodismo deportivo, y es algo muy loable porque realmente eres muy joven. El mundo del tenis, yo te quiero decir particularmente, porque ahí tenemos a un apasionado y una persona como yo que no me ha interesado prácticamente nunca. Entonces ahí hay un dato a tener en cuenta. Vamos a Como tener... tanta otra gente, claro. Exacto. Entonces yo lo que quiero es que de alguna manera me vendas un poco la moto. Vamos a ver, para aquella gente que dice que los partidos de tenis son muy largos, que a veces se les hace pesado, yo, por ejemplo, sería una de las personas que diría eso, ¿no? ¿Cuál dirías que es la clave para engancharse a este deporte? Bueno, creo que uno tiene que encontrar esos jugadores que le despiertan cosas, evidentemente, igual que pasa con el fútbol, por ejemplo, por poner el ejemplo del deporte que es el más mediático de todos. Pues claro, a todos nos apetece ver un Barça-Madrid, pero quizá, pues yo qué sé, no quiero poner ejemplos, pero otro equipo de segunda división, un partido de segunda división, pues no lo veríamos aunque nos gustara el fútbol, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, Carlos Alcaraz, este muchacho de 19, ha cumplido ya 20 años, que ha surgido ahora, pues es un ejemplo perfecto de elemento que hace que se enganche la gente al tenis, ¿no? Yo recomiendo que si quieres empezar a ver el tenis, perdón, y no sabes cómo hacerlo, por dónde empezar, pues yo te diría, ponte cualquier partido de de Carlos Alcaraz, en unas rondas finales de un torneo importante y seguro que te enganchas porque he jugado partidos realmente emocionantes, ¿no? Y yo creo que al final eso, es verdad que el tenis, cuando son partidos un poco más, uno muy superior al otro, pues es más difícil engancharte. Pero en encuentros que son igualados, yo creo que es de los deportes más entretenidos, si no el que más del mundo. Ajá. ¿Qué aspectos técnicos consideras fundamentales para tener éxito en el tenis? La preparación física, el aspecto psicológico, la técnica. Bueno, yo diría sobre todo la cabeza, el aspecto psicológico. Es el deporte más solitario que hay. Ahora hace poco están extendiendo una regla que permite a los entrenadores hablar con los jugadores durante los partidos, pero hasta hace nada era el jugador dentro de la pista y estaba completamente aislado de todo lo que no fuera la raqueta y la pelota y su rival. Y claro, pues eso lleva a que el jugador se tenga que solucionar sus propios problemas, que no tenga a nadie con quien desahogarse en un momento de frustración durante un partido. Y yo creo que es el aspecto que más hay que trabajar en el tenis, lo que lo hace muy complicado. Pau Gasol mismo lo decía de Rafa Nadal, ¿no? Yo tengo un mal día en el baloncesto, pero si mis compañeros lo hacen bien, ganamos. Si Rafa tiene un mal día, no hay forma. Ahí está, sí, sí. Es interesante cómo la tecnología también está como cambiando un poco también el mundo del deporte, en ese sentido, por lo que explicabas, ¿no? Por ejemplo, y también los Grand Slams. Hablamos de que hay partidos que duran 3, 4, hasta 5 horas. ¿Qué papel juega la preparación física y la resistencia ahí, en este deporte, en el tenis? Pues es dificilísimo. Piensa que para ganar un Grand Slam tienes que ganar 7 partidos al mejor de 5 sets, que puede darse la situación de que te dure pues un partido, bueno, yo he visto hasta 6 horas de partido. Llegó a haber uno en Wimbledon hace
creo que 13 años que batió el récord 11 horas. O sea que podéis imaginaros lo que puede ser el tenis a nivel físico, sobre todo ahora que ha sido Roland Garros, la tierra batida es la superficie que más exige a nivel físico. Y bueno, lo vimos mismamente con Carlos Alcaraz el viernes, que se lesionó contra Novak Djokovic, de lo que es aguantar esa tensión, le acaban viniendo calambres, 3 horas de partido. En fin, es muy difícil aguantar a nivel físico, sin duda, el tenis. Ah, por supuesto. Vamos a ver, tú ya nos has explicado un poco al inicio de esta entrevista cómo te han llegado a influenciar de alguna manera grandes jugadores favoritos como Rafa Nadal. Algunos otros jugadoras, por ejemplo, favoritas también podríamos... A ver, ¿cuál es tu lista? Bueno, sin duda, no, sin duda. A mí una de las que me ha hecho que me enamore del tenis es Serena Williams. O sea, yo no he visto una bestia igual que ella en una pista de tenis. Yo diría que es quizá la atleta femenina más grande de todos los tiempos. Yo lo que yo he visto en una pista de tenis con Serena Williams, ya no solo en lo tenístico, sino en ese aura que consigue levantar, o conseguía, ya está retirada con sus golpes, yo no se lo he visto a prácticamente nadie. Y bueno, por hablar de alguna española, pues Garbiñe Muguruza ha llevado al tenis español a un punto altísimo, aunque ahora no está en un buen momento, y Paula Badosa, que es otra chica que está creciendo y que yo creo que tiene una carrera muy prometedora por delante. El tenis femenino es entretenidísimo. Y para mi gusto, en una sociedad en la que quizá se sigue denostando el deporte femenino, para mí el tenis es el más entretenido de ver a las chicas. Sí, de hecho, quizás sería uno de los deportes en los que la presencia femenina está como más integrada, ¿no? Como incluso que la gente como que lo ha aceptado antes, el hecho de, sí, un partido de tenis que no, como, está costando también, ahora parece ser que está la cosa como ahí removiéndose, que es como para alegrarse, ¿no? Que la presencia femenina en el deporte se le dé un poco más de visibilidad. ¿Tú cómo lo ves ahí desde tu juventud? Sí, no, el tenis femenino, o sea, hay igualdad salarial completamente en los premios, al menos en los torneos que organiza una misma institución. Por ejemplo, los Grand Slam cobran exactamente lo mismo chicos y chicas, lo que es incluso polémico, ¿no? Porque hay quien dice, por otra parte, que los chicos juegan a 5 sets, las chicas juegan a 3, tal, incluso, hay quien se queja de eso. En fin, yo lo veo perfectamente que cobren igual, ¿no? Están haciendo el mismo trabajo al fin y al cabo. Y eso creo que no pasa prácticamente en ningún otro deporte, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, es impensable, o en el baloncesto. Y habla de lo bien visto que está el tenis femenino. A mí me da mucha alegría. El sábado fue la final de Roland Garros, y si bien ahora el circuito femenino no tiene ese atractivo que tuvo hace unos años con Serena Williams, con Venus, su hermana, con María Sharapova, hoy no hay esas estrellas que había antes, pues la pista central de Roland Garros, con 15.000 personas que tiene, estaba llena, ¿no? Y eso es una alegría. Pues claro que sí. Para alguien como tú, que está muy involucrado en el día a día del tenis, ¿cuál es tu opinión así sobre el estado actual de este deporte y su evolución en los últimos años, a banda de esto que acabamos de comentar en cuanto a la parte femenina, que parece que siempre ha estado ahí más presente? ¿Cuál sería tu análisis? Pues hoy está un poquito peor que hace unos años, porque es que hace unos años ha sido la época dorada del tenis. Hemos vivido el auge de Rafa Nadal, de Roger Federer, de Novak Djokovic, y hoy es verdad que el tenis está perdiendo un poquito de afición, pero creo que también pues tiene ese juego de todavía los últimos coletazos de Nadal, de Djokovic. Sale una estrella como Carlos Alcaraz, que tiene un carisma impresionante, que a donde va es aclamado por la gente. Yo creo que Carlos Alcaraz es uno de los salvadores del tenis en estos tiempos que vienen ahora. Y eso diría yo. Yo creo que no es que esté pasando tampoco el tenis por su peor momento, ni mucho menos, porque tiene muchísima afección. Incluso se han batido récords. Creo que este año en el torneo de Madrid se ha batido récord de asistencia. Varios cientos de miles de personas han asistido al torneo durante toda la semana. O sea que creo que el tenis está sano, pero es verdad que ha pasado hace una década por su mejor momento histórico. Claro, pero bueno, ahí hay que dar la oportunidad para que vuelva a crearse una situación muy buena y positiva para el tenis, que siempre va a pasar por ahí, por el estrellato, por la capacidad de cada uno de los jugadores, como ahora también estás destacando algunos de los que están apuntando maneras. Parece ser que nos van a traer bastante entretenimiento en los próximos tiempos. ¿Tú crees? Yo de hecho creo que el periodismo deportivo influye en cierta manera en la promoción y el desarrollo de este deporte, del tenis, especialmente en la participación, como decías tú ahora, de jóvenes talentos, ¿no? Es algo muy importante. Sí, aunque a lo mejor esos jóvenes talentos pues te dicen que están hasta
aquí. sobrepasado un poco por la prensa. Carlos Alcaraz, por ejemplo, ha tolerado perfectamente las continuas comparaciones con Rafa Nadal, que es una cosa, Que a mi duele. modo de ver, todavía injusta con Claro. Alcaraz y con Nadal, ¿no? Ni puedes someter a una presión tan grande a un chaval tan joven, ni puedes compararlo a las primeras de cambio con el que ha sido el mejor deportista español de todos los tiempos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero es verdad que el tenis es muy mediático y que creo bueno, que desde la prensa dedicada al tenis pues se tiene un poder especial en lanzar a esas figuras que van saliendo, y eso pues también es un privilegio con el que cuenta el tenis, sin duda. Sin duda alguna. Actualmente, Hugo está presentando un podcast sobre tenis llamado Resto Directo, sobre tu experiencia en el programa. Primero, ¿cómo surgió la idea y cuál ha sido tu enfoque a la hora de dirigirlo? Pues mira, todavía se puede decir que el proyecto está naciendo. Llevamos desde septiembre, si no me equivoco. Al principio empecé haciéndolo yo solo. Desde enero lo estoy haciendo con un compañero y amigo mío, Juanma Moreno, que es redactor en Antena 3 además. Y nada, pues ahí estamos intentando pues ver cómo lo enfocamos. Ahora sobre todo estamos dedicándonos a las entrevistas, a lo que le puede interesar a la gente. El otro día estuvimos con Alex Corretja, que es un máquina. Y bueno, y con algún que otro tenista hemos tenido, Pablo Andújar recientemente, en fin, periodistas, gente que pueda ser de relevancia y hablar de lo que nos gusta, que al final es el tenis. Esto es sencillo, cuando haces las cosas a gusto es muy sencillo. Sí, parece como que, bueno, es natural, es orgánico, ahí sale y uno la verdad es que, pero Hugo, ¿cuál crees que es la importancia de brindar análisis en vivo y comentarios detallados durante los partidos de tenis en un entorno digital, que es donde tú te mueves? Bueno, yo creo que es clave por lo que hemos comentado al principio, ¿no? El tenis siempre, yo abogaré siempre porque el tenis siga dándose a conocer, nunca es suficiente. Cuanto más se pueda ampliar la fama del tenis y que la gente conozca y que entienda que el tenis no es un deporte aburrido, como piensa mucha gente, pues yo creo que será mejor, ¿no? Y que hay muchas maneras de hacer llegar a la gente lo que es un deporte que yo creo que es muy bonito, muy entretenido, y bueno, y que los que tenemos la herramienta, a menor escala algunos, otros la tienen a más escala, pues intentar aprovechar eso, ¿no? Intentar aprovechar eso y conseguir pues que el tenis siga hacia arriba y que la gente conozca pues, lo que es un deporte brillante. ¿Ese sería tu objetivo principal como periodista deportivo? ¿Cómo esperas contribuir tú en el mundo del tenis ahí en el futuro, en todo ese futuro que tienes por delante, con 18 años, fíjate tú? Bueno, yo siempre pienso que lo importante no somos los periodistas, sino la noticia, ¿no? Al final, si tienes a un Carlos Alcaraz ganando un montón de cosas, pues lo vamos a tener muy fácil. Yo espero, dentro de lo que esté en mi mano, que no será mucho, pero bueno, lo que pueda estar en mi mano es que la gente, conseguir que a más gente le guste el tenis, ¿no? Yo diría que es un objetivo. Con mi forma de contarlo, de toda la humildad posible, pues hacer que la gente se enamore, igual que me enamoré yo en su día de Rafa Nadal, pues que lo puedan hacer del tenis, gracias a Rafa Nadal, que lo puedan hacer ahora con estas nuevas figuras que salen, que yo creo que en los tiempos que corren pueden ser más mediáticos todavía y bueno, pues contribuir al crecimiento del tenis, que es, te diría que un objetivo que me marco yo también como periodista. Claro que sí, un buen objetivo. De hecho, yo creo que como periodista especializado en tenis has tenido ya la oportunidad de presenciar momentos importantes, destacados en el mundo del deporte. ¿Cuál sería, por ejemplo, el momento más memorable o emocionante de tu carrera hasta ahora? ¿Cuál es el recuerdo principal con ese mundo del tenis? Pues no sabría decirte. La verdad es que he tenido la suerte de que me han surgido oportunidades muy buenas desde muy joven. Desde que tenía 15 años empecé a colaborar ya con un periódico especializado en tenis y he podido hacer muchas entrevistas que me han encantado. Bueno, me acuerdo perfectamente de la primera rueda de prensa en la que estuve con Carlos Alcaraz, la primera pregunta que le hice a Carlos Alcaraz, estar también en una rueda de prensa de Rafa Nadal, aunque fue virtual durante el COVID, no le pude preguntar, pero a mí me queda la satisfacción de que me vio la cara por Zoom, o sea que, bueno, esos son recuerdos y, bueno, evidentemente las primeras coberturas presenciales, ¿no? Estuve en una Copa Davis en Marbella hace un par de años y eso es experiencia inolvidable, sin duda. Bueno, y la gente fliparía mucho, ¿no? Contigo, viéndote tan joven.
Porque ahí es como un poco raro los deportistas tan jóvenes en el mundo del tenis, ¿o te has encontrado con compañeros en tu misma situación? La verdad es que no mucho, pero Por bueno, eso. tampoco yo, o sea, tampoco creo, no me miraban raro porque bueno, yo tampoco le decía a nadie la edad que tenía ni nada y pues cada uno que se imaginara lo que quisiera. Yo, bueno, tú me dices periodista, yo no me digo periodista, yo hago lo que puedo, yo digo que me lo hago, me hago ¿Cómo el te dices? periodista, ¿Cómo te pero bueno. dices tú? ¿Cómo te dices tú? No, yo me digo aprendiendo la profesión, con suerte desde dentro, pero no he empezado la carrera todavía. No me puedo decir periodista Bueno, hasta que no, hasta que no estemos un poco más metidos en materia. bueno, ¿y estás en ello o qué? ¿Estás ahí para estudiar esta carrera, Sí, periodismo? sí, claro, Sí. claro. Vale. Hombre, ya que estamos ya hay que terminar, sí. Todo podría ser, por eso te lo pregunto, pero muy bien. En ese Sí, sí. sentido, Hugo, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades que encuentras al cubrir el tenis en esta era digital? ¿Y cómo has adaptado de alguna manera ese enfoque tuyo para llegar a una audiencia cada vez más conectada y para crear ese interés al que te referías? Bueno, yo creo que escuchando, que como se aprende es escuchando. Uno ve lo que a la gente le interesa. Tampoco hay que caer nunca, por supuesto, en el sensacionalismo, en el amarillismo. Yo creo que uno puede dar unas noticias, unas opiniones, hacer unas crónicas buenas en positivo, que encuentren la forma de llegar a la gente, pues con lo que la gente quiere escuchar. Y bueno, y luego pues también una ventaja que podemos tener los que somos de este siglo, pues es que en cierto modo casi somos nativos digitales o lo somos del todo y sabemos bien manejarnos en redes sociales y tal, entonces pues al final moverlo es más sencillo y están los truquillos para llegar a más gente y irse pues abriendo el espacio, la audiencia, pero bueno, que como he dicho antes, es complicado, es un desafío muy grande. Hoy en día, además, es una profesión en crecimiento. Cada vez más gente se quiere dedicar al periodismo y sobre todo al periodismo deportivo. Yo he dicho siempre que, aunque ahora esté implicado en el deporte, a mí no me importaría en un futuro dedicarme a un periodismo más generalista, pero es verdad que sobre todo el deportivo tiene hoy muchísima atracción y es muy complicado destacar y y poder ganarse la vida con ello. Pero bueno, intentándolo se puede conseguir. Exacto, cuando uno se pone, ahí pueden salir cosas interesantes. Bueno, hemos estado hablando un poco de esta tu tarea, digamos, como en este camino, en el periodismo deportivo, pero también queremos introducirte un poco a partir de esa parte de jugador que has podido tener por tu experiencia en la pista, en este caso, siempre en el pádel, que es lo que nos has explicado, que es donde tú te has movido más, ¿no? También vamos a introducir en la conversación al doctor Vergés, porque él también quiere saludarte, y así podemos hablar un poco también de, bueno, no sé si te habrás encontrado con lesiones, supongo que sí, ¿no? Que habrás tenido lesiones a lo largo de esa práctica deportiva tuya. Pues algunas sí, sobre todo lo que nos pasa mucho y el doctor al que saludo con gusto lo sabrá mejor que nadie. Sobre todo lo que nos pasa a los que hacemos deporte de raqueta es que tenemos una descompensación en la musculatura muy grande. Yo además nunca he sido de gimnasio, de levantar hierro, nunca me he ido. Yo he sido de muy competitivo, de jugar contra alguien y ganarle, pero el tema de gimnasio no me ha gustado nunca. Ajá. Y es verdad que a mí mismo bebé y se nota que estoy bastante más fuerte de la parte derecha del cuerpo que de la izquierda y eso me ha llevado pues a dolores de espalda grandísimos, de cuello, contracturas. Pero bueno, el doctor lo sabrá explicar mucho mejor que yo. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no, doctor Vergés? Sí, ¿qué tal? Sí, sí, El totalmente. jugador Bueno, de raqueta. eso es felicitarte, ¿no? Por toda esta labor que estás haciendo, ¿no? Muchas En gracias. el mundo del deporte, del tenis y después de la información, ¿no? Fíjate que has nombrado a Alex Correcha. Yo he sido médico de la familia Correcha. O sea, Vaya. lo he visitado muchos años. Ahora ya hace tiempo que menos, ¿no? Pero lo había visitado. Y el grupo de la época de Alex Correcha, que incluso él fue máster, dijéramos, que ganó el máster de tenis y me acuerdo una final que jugó con Sampras, que era otro gran tenista americano, pues estuvo a punto de ganarlo, ¿no? Entonces, la generación de Alex Correcha fue una generación de deportistas que hicieron un salto muy importante en el tenis porque se prepararon físicamente muy bien. O sea, lo mismo hubieran podido ser jugadores de balonmano que de fútbol,
sea, estaban físicamente muy preparados. O sea, no solamente eran la generación anterior, no sé, de Santana o Dorantes, eran gente que eran grandes habilidosos de la raqueta, ¿no? Pero no corrían, ¿me entiendes?, como estos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, quiero decir que yo creo que el tenis de alta competición hoy en día es un tenis, ¿qué te diría?, desde el punto de vista médico, muy exigente. O sea, cuando ves estos partidos, comentabas tú antes, con mucho acierto, ¿no?, que ves cómo corren y cómo buscan la pelota. Si no estuvieran físicamente tan preparados, no lo podrían hacer. Claro, esto conlleva, dijéramos, que hay muchas lesiones y como tú comentabas, la de hombro es muy frecuente, porque claro, ten en cuenta que tiran miles y miles y además tiran a una velocidad, ¿no?, la pelota, que es impresionante, ¿no? También el codo es muy frecuente, eso se llama la enfermedad del tenista, ¿no? Pero también tienen lesiones hoy en día. Fíjate, por ejemplo, Murray fue un ejemplo, que era un gran tenista, y Murray dejó el tenis por tener artrosis de cadera y tuvo que ponerse una prótesis de cadera, ¿no? Sí. O sea que vamos viendo ya cadera, rodilla, o sea que tenemos que decir desde el punto de vista médico que el tenis es un gran deporte, pero que también se ha de estar muy bien preparado, ¿me entiendes? El caso de Nadal, por ejemplo, que pues lo conocemos bien, que es un fuera de serie en todos los sentidos como persona y como tenista, pero es un hombre que está exigiendo su cuerpo al máximo. De hecho, ya en los últimos partidos, recuerdo el año pasado, Roland Garros creo que fue, ya iba infiltrado con anestésico en el tobillo, ¿no? Quiero decir, que también hemos de ir con cuidado para que, y ahí en la Fundación estamos siempre en este sentido muy advirtiendo que ese esfuerzo tan grande, esto después se va a pagar. Quiero decirte que cuando tengan pues una cierta edad, pues van a tener pueden tener muchos problemas, ¿me entiendes?, de tipo de artrosis, ¿no? Entonces ahí hemos de, dijéramos, equilibrar la alta competitividad y el performance y lo que tú quieras, pero también con el menos problema de lesión, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto, Hugo. Sí, completamente. Hoy en día el tenis es mucho más físico que antes, como usted comenta, y el tema es ese, hay que estar preparado, hay que estar prevenido ante las lesiones. Yo creo que es un problema muy grande que Rafa Nadal lo ha tenido durante toda su carrera, ¿no? Sí. Y más ahora, que bueno, que cada vez el tenis que le exige más físicamente y bueno, es que no tengo mucho más que añadir, es exactamente eso. No, y fíjate, Rafa, que tiene, por ejemplo, Dr. Cotorro, que es una institución, que ha estado en el programa nuestro algunas veces, ¿no? Y el congreso que hacemos en el Comité Olímpico, pues este año pasado no vino, pero hace 2 años vino, ¿no? Y es un gran... De hecho, Dr. Cotorro ya nos dijo en el programa, dijéramos que había hace ya casi 3 años un sustituto que era Alcaraz. O sea, que me refiero que también tenemos que decir que la medicina del deporte del tenis es muy buena. O sea, en España tenemos... y él, de hecho, el doctor Cotorro ha creado una escuela, dijéramos, del deporte del tenis, ¿no? O sea, que me refiero que simplemente esto para que la gente lo sepa, que realmente es un deporte muy bonito, pero también, sobre todo a nivel tanto de competición, pues se tiene que preparar uno muy bien, ¿no? Y tener que tener un buen equipo de fisios, sí. ¿Me entiendes? ¿No? Que existe, ¿no? O sea, simplemente este comentario, ¿no? Y después los niños y las niñas, yo creo que en España siempre ha sido un deporte que ha habido mucha gente que lo ha practicado. O sea, es un deporte, el tenis, dijéramos que yo me acuerdo de pequeño, pues era un deporte aquí en Barcelona, pues había, bueno, todavía, ¿no? Pero el tenis Barcino, el tenis Barcelona, o sea, han salido grande cantidad o sea, y en los colegios se practica mucho el tenis, ¿no? Y las nenas practican mucho el tenis también, ¿no? O sea, que es un deporte, dijéramos, muy bien situado, ¿no? Sí, yo creo que está perdiendo licencia ahora respecto a lo que había antiguamente, pero que no significa que lo mismo que he comentado antes con la situación del tenis mundial. Peor que antes, sí, pero sigue muy bien. Sigue siendo uno de los deportes con más licencias de España. También el auge del pádel ha quitado muchísimas licencias al tenis. De hecho, ahora mismo creo que en licencias tiene más el pádel que el tenis incluso. Es increíble, ¿eh?
El pádel es increíble. Bueno, eso queríamos también. Queríamos saber, porque Sí. lo que pasa es que se nos está echando el tiempo encima con esta Sí, conversación sí. tan interesante, pero queríamos preguntarle ya para acabar y brevemente, bueno, un poco ahí le está ganando el pádel de alguna manera la partida al tenis, ya que atrae a tanta gente nueva. ¿Tú crees que a nivel profesional todavía hay una mayor audiencia en el tenis? Y bueno, por eso, por los premios económicos. Pero bueno, ¿qué pasa ahí con el pádel? No, yo a día de hoy creo que en la vida el pádel va a superar en audiencia al tenis. A mí me gusta mucho jugar al pádel. No sé, si me lo han preguntado mucho, no sabría quedarme con uno para jugar. Me lo paso muy bien jugando a los dos, pero yo no veo pádel. Yo no veo pádel prácticamente nunca. Lo sigo de vez en cuando tengo que hacerlo, ¿Y lo pero a mí practicas? no me gusta mucho ver pádel. Y eso Verlo. que hay gente, bueno, ahora mismo se ha enganchado muchísima gente porque es muy espectacular, hay puntos muy espectaculares, pero a mí mismo no me engancha. Y es un deporte que defiendo a ultranza porque soy practicante, Claro. porque me parece que es deporte, que eso es una cosa que hay que decir a la gente, que dice, el pádel para divertirte un rato, para echar un rato con los amigos. No, el Es pádel un deporte. el pádel lo que tiene, que eso sí es cierto, es un espectro muy amplio de formas de practicarlo. Entonces, es verdad que se abre, cosa que el tenis no, a que lo juegue gente pues de mucha más edad, de diferente condición física, pero los deportistas de élite que se dedican al pádel son auténticos toros en lo físico. O sea que el pádel, eso es otra cosa, otro mensaje que hay que decirle a la gente, que es que el pádel, oye, también se suda, también se corre, también hay que estar muy bien físicamente porque es muy Sí. lesivo. Sí. Bueno, pero que dicho esto, creo que el tenis sigue siendo un deporte muchísimo más relevante que el pádel. Aquí en España es verdad que es muy importante el pádel, pero en el mundo el pádel prácticamente no se conoce y el tenis pues, Es de los deportes mundialmente más importantes. conocido, claro que sí. Bueno, pues Hugo, muchísimas gracias. Vamos a tener que dejarlo aquí, el programa se nos acaba. Gracias por estar con nosotros, por compartir tu pasión por el deporte en general. Te deseamos muchísima suerte en tu carrera y en todos los proyectos que lleves adelante. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí un rato. Bueno, pues y ahí lo dejamos. Doctor Vergés, muchas gracias también por acompañarnos Gracias un día a ti, más. sí. Y recuerda, el que nos está viendo y escuchando, que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y consejos desde OAFI Sport. Nos vamos a ver el próximo episodio, el próximo jueves, en el que hablaremos de muchos otros temas. Entre otros, tendremos a la doctora Ferrer, Eva Ferrer, que inaugurará una sección mensual que dedicaremos a OAFI Woman, el programa de la Fundación que ofrece conocimientos sobre prevención y medidas terapéuticas para empoderar a la mujer en la prevención de la artrosis. Gracias por acompañarnos. Gracias a Leisa Lari, Cristina Nova, Oriol Gramunt, Joan Carles Pallarés en la producción. Nos vemos la próxima semana.